10 de la mañana, seguimos en Buen Día Soldati ahora con nuestro compañero Lauren Adriensen sobre su columna de consumos y salud mental. Buen día, Lauren. Hola, buen día, Federico. Buen día, Rocío, también estás ahí. ¿Cómo andan, compañeros? Buen día, compañero. Qué mañana fresca, ¿no? Sí, Bueno, al menos después de tantos lunes salió el sol, porque recuerdo que los últimos lunes siempre llovía. tal cual. Sabes que te escuchamos un poquito bajo ahora. Al principio te escuchamos bien, ahora un Po- poquito más bajo. un poco bajo, a ver si me acerco el celular. Bueno, ahí estamos bien. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, hoy nuevamente estamos acá de Soldati, conectados a través de Soldati Conectada, que siempre nos facilita este servicio a quienes estamos trabajando en territorio. Hoy nuevamente columna de salud mental y consumos. Tenemos el agrado de recibir a Rafael Arteaga. Él es psicoanalista, es docente, es miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental, supervisor del programa de salud mental y adicciones de San Martín y coordinador del Observatorio Universitario de Consumos Problemáticos de la Universidad de San Martín. Hola, Rafael, ¿nos escuchás? Sí, sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Rafael. Espero que haya hecho bien la presentación. Está bien los datos, ¿no? Perfectamente. Seguramente nos quedamos cortos. Eh, bueno, una alegría que hayas aceptado la invitación, y espero que podamos hablar de o sobre o con el psicoanálisis sobre los consumos problemáticos y la salud mental. Bueno, yo no sé si van a poder hablar con el psicoanálisis. Conmigo seguramente sí. Bárbaro, buenísimo, Rafael. Mira, te cuento, esta es una radio comunitaria, con alcance territorial acá de Soldati, con una audiencia muy variada. Hay muchas personas que se están interesando por la columna, y también hay gente que ya está formada en el tema, con lo cual tenemos una audiencia muy amplia y variada. Así que bueno, pensaba que por ahí tener en cuenta eso en la transmisión de los mensajes que queremos dar. Por supuesto, por supuesto. Bueno, para empezar, algunos de los mitos que a veces surgen, para diferenciar la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis. Muchas veces acá los vecinos van y dicen, bueno, voy a la psicóloga y si uno le pregunta, o voy a la psiquiatra y si uno le pregunta qué diferencia hay, y no, porque una me medica, la otra no. Voy al psicoanalista. ¿Qué diferencias se pueden hacer de estas profesiones sí, de este tipo de clínica? Bueno, sí, ya ahí ya marcaste uno. El psiquiatra fundamentalmente se dedica a una práctica, es una práctica médica, vamos a empezar por allí. La psiquiatría es una práctica médica que tiene una fuerte apoyatura en el dispense de medicación, ¿sí? Uh-huh. Tiene una fuerte impronta en cuanto a la práctica psicofarmacológica, que es una herramienta absolutamente necesaria en determinadas circunstancias y a la cual no hay que, creo yo, que no hay que temerle en modo alguno. La psicología, respecto de la práctica del psicoanálisis, básicamente diría yo que se diferencian de este último discurso del psicoanálisis en una cuestión. El psicoanálisis se basa en la experiencia del inconsciente. La Uh-huh. psicología, creo yo, es una práctica que está más ligada a las cuestiones de la conciencia. De la conciencia, esto es, muchas veces apoyado en la voluntad,
que no es una práctica que haya que descartar de plano, pero que se diferencia del psicoanálisis en que este último es una práctica del inconsciente, con el inconsciente entendido tal como lo hizo Freud, que fue quien formalizó por primera vez este discurso. Si el inconsciente existía, si el inconsciente existía antes de Freud, por supuesto, los poetas, los escritores dan cuenta de eso todo el tiempo. O sea que si uno va a atenderse a una salita, a un consultorio externo, a un hospital, y se comunica con un psiquiatra, o con un psicólogo o con un psicoanalista, este profesional va a tener una mirada diferente sobre la problemática que le vamos a plantear, digamos, si hablamos de adicciones o consumos problemáticos. Seguramente que sí. Son formaciones distintas, son objetos distintos, objetos de estudio, ¿no? Cada uno tiene un objeto de estudio diferente. El psiquiatra va a tener una fuerte apoyatura en lo que es la cuestión hasta orgánica, podríamos decir. Claro. En el punto donde están indicando una medicación que tiene un efecto psicofarmacológico, es decir, que algo de la neuroquímica se intenta modificar con la prescripción del fármaco. Claro. Bueno, pero a la psiquiatría y a la psicología la dejaremos para otra oportunidad, porque entiendo que tu formación, tu práctica, tiene que ver con el psicoanálisis. Y el psicoanálisis, ¿qué tiene para decirnos, para explicarnos, para comprender la problemática o los consumos problemáticos o las adicciones? Creo que en principio hay una cuestión que el psicoanálisis ofrece y es una ética que tiene que ver con el deseo, y vuelvo a insistir, de las cuestiones que yo voy a estar haciendo referencia en esta charla, van a ser todas cuestiones que tienen que ver con el inconsciente, ¿sí? Una cierta conceptualización de los fenómenos humanos que están íntimamente ligadas a las cuestiones del lenguaje. Los seres humanos somos seres del lenguaje, seres de la palabra. Lacan, un psicoanalista francés del siglo XX, falleció en los 80, decía que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Sí? El psicoanalista lo que ofrece es una escucha para lo que tenga el paciente para decir. Básicamente es eso, que será escuchado de acuerdo a ciertos parámetros. No es una escucha sin fundamento, no es una escucha sin forma, no es la escucha de una confesión, porque la escucha de una confesión religiosa es una escucha de la conciencia. Es más, el que se va a confesar con un sacerdote va a decir lo que sabe. A ver, Rafael, y a ver, para que nos hagamos una idea, ¿de qué manera se manifiesta el inconsciente en una consulta con un psicoanalista, en un consultorio? Básicamente, te lo voy a decir con un ejemplo, con un lapsus, con lo que comúnmente llamamos actos fallidos, querer decir una cosa y decir otra. Ajá. ¿Sí? Básicamente hay otras manifestaciones que de los sueños. Los sueños son manifestaciones
desfiguradas, transformadas del inconsciente. El relato de un sueño contiene elementos de ese origen inconsciente, que el analista, el psicoanalista, podrá escuchar en ese relato, de acuerdo a un modo de escucha particular. ¿Qué se le pide a un paciente en un psicoanálisis? Que hable, que diga lo que se le cruce por la cabeza, sin seleccionar, sin ordenar lo que va contando. Básicamente es eso lo que se le pide, nada más. Ni que hable, y ya que la columna tiene que ver con los consumos problemáticos, nosotros no les pedimos a nuestros pacientes que nos hablen de su consumo problemático. No, que hable. Y si habla del resultado del partido de Flandria del fin de semana pasado, lo escucharemos. En algún momento, algo de lo que ese paciente esté contando sobre el partido, en algún punto se va a enganchar con que él recuerda, no, estoy inventando, recuerda que una vez estaba en la cancha con el abuelo y que tomaron vino antes de entrar a la cancha, etc. Bueno, y ahí es donde puede empezar a aparecer alguna cuestión ligada, por ejemplo, a los consumos problemáticos, pero que nosotros no es le pedimos que hable, del cual le pedimos que hable. ¿Por qué hacemos? Pensemos en los teros, en ese ave de nuestras pampas. ¿El tero qué hace? Pone los huevos en un lado y va a gritar a la otra punta del campito. Si nosotros distraídos, sin saber esto, vamos a buscar el nido donde el tero lo está gritando, no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. Entonces, salir a buscar desesperadamente las cuestiones en el relato de sus consumos y no nos vamos a enterar de sus asuntos inconscientes. No va a ser por ahí. Bueno, a ver, se me ocurre una pregunta para hacerte. Sí, claro. Entonces, el motivo de consulta, una persona que padece sus consumos problemáticos, que ya no los tolera más. No puedo parar de consumir, doctor, no puedo parar de consumir, Rafael. Sí. ¿Está ligado, el motivo de consulta está ligado con la causa? Algún tipo de vinculación hay. Aparece el consumo como un motivo de malestar. Ahí podríamos hablar de la presencia, de la existencia de un consumo problemático. Cuando algo de este consumo complica, molesta, no permite continuar con la cotidianeidad, diría yo. Hay gente que consume para continuar con su cotidianeidad. Bien. En cambio, aquel que consume y no la puede continuar, ahí es donde puede ser que algo de una consulta enraíce, que algo de una consulta se pueda realizar. Si el consumo es problemático para los allegados, para los familiares, y es difícil que algo de esto, que algo de una consulta se haga consistente. Podrá ir. Cuando la consulta viene por un tercero. Sí. No soporto más a mi marido. No soporto
pasa a mi marido que se la pasa tomando vino todo el tiempo. Sí. Bueno, ahí el consumo es problemático para esa persona. Pero tal vez, conjeturo, para ese marido el consumo no sea problemático. O sea que por ahí el consumo de una sustancia psicoactiva puede ser totalmente funcional, más allá de las cantidades y más allá de los problemas que le pueda generar su entorno, hasta cuando eso no falle de alguna manera para el sujeto, cuando le resulta disruptivo. Exactamente, sí. A ver, pensemos en un ejemplo tal vez no demasiado actual, pero que fue muy común en la época, en los años 90, cuando irrumpió masivamente el consumo de cocaína en la Argentina. Épocas de sobreexigencias laborales y demás, gente que consumía, trabajaba, salía de trabajar, seguía consumiendo, si podía dormía y así sucesivamente. Es absolutamente funcional a una modalidad. Ahí no había, para decirlo bien en criollo, no había problema. El consumo no era problemático. Ustedes me podrían decir, bueno, pero ese señor que la esposa se queja de que el marido consume mucho, bueno, sí, pero lo problemático suele surgir a nivel subjetivo, no porque tenga el hígado destrozado. Tal vez si tiene el hígado destrozado, haga otro tipo de consulta con médico, por ejemplo. Tenemos otro tipo de patología del consumo que es muy ejemplificadora. Los ludópatas, el juego compulsivo. ¿Cuándo suelen consultar? Cuando se endeudaron hasta la coronilla. Claro. Ahí es donde suelen consultar. Donde pidieron créditos, se les embargaron la casa, el sueldo. Pero no porque algo subjetivamente de ese jugar compulsivo los complique. Claro. No sé si estoy diciendo claro lo que trato de señalar. No, sí, está claro, Rafael, y me estás abriendo como varias preguntas para hacer y observaciones. Una, en relación al retorno de los 90, ya que mencionaste esa situación de consumo de cocaína en esa época funcional, como respuesta también quizás de una época muy particular que retorna de alguna manera. Y después otra pregunta que se me hace es en relación a las causas, a la etiología, que muchas veces queda encubierto por el título del ser adicto, por el título del ser compulsivo, y no sé si hay alguna etiología que se pueda mencionar en relación al consumo de estas personas que en adultez o también durante la infancia y la adolescencia puedan desarrollar alguna problemática de consumo. Si hay alguna lógica que impera o que se pueda rescatar. Sí, lógica hay.
hay una lógica, en realidad hay varias lógicas. Me gustó cómo lo formulaste en la primera instancia, causas y etiologías en plural, porque en realidad... ¿Hola? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Decía, hay causas y hay etiologías, y diría yo que esas causas y esas etiologías son caso por caso. El terreno, vos en la presentación hablabas de sobreentendidos, mitos. Bueno, había un mito, cuando yo comencé con estos temas, había un mito que era el de los hijos de padres separados. El mito que no resistía ningún análisis. De hecho, en algún momento cuando yo trabajaba en el Cenareso, hicimos un relevamiento de los pacientes que estaban en tratamiento, qué porcentaje eran hijos de padres separados. Un porcentaje mínimo en relación al conjunto de esos pacientes. Lo que sucede es que al pretender encontrar una causa universal, lo que se está perdiendo de vista es que si hay algo que nos caracteriza a los seres humanos es la diversidad. Somos distintos. Somos distintos. Historias distintas, familias distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pretender que todos tengamos para un mismo resultado el mismo recorrido inicial, ni siquiera podríamos decir que esto sucede entre los hermanos. Por más que hayan sido criados supuestamente por los mismos padres, cosa que podríamos por lo menos cuestionarnos, ¿fueron los mismos padres los que criaron a dos hermanos, a dos hermanas? Digo, no, ya ahí podríamos decir que en realidad no se trata de eso. No hay mismos padres. Entonces, hablar de etiología en singular, y me parece complicado, porque no es como la gripe o el COVID. No responde a la lógica de lo universal. Más bien ni siquiera de lo clasificable como estructura clínica. ¿De lo qué, perdón? Ni siquiera como clasificable como una estructura clínica, es decir... De ninguna manera. Por lo menos, tal como lo pienso yo, más bien clásicamente, digo clásicamente en el sentido de lo que... hay tres estructuras clínicas: la neurosis, la perversión y la psicosis. Y quien se dedique con cierta seriedad a escuchar a esto, lo que va a poder advertir es que de lo que se trata es de pacientes que son neuróticos, perversos y psicóticos, según el caso. No hay universal en esto. El problema es que muchas veces las presentaciones tan teñidas por los efectos farmacológicos, químicos de la sustancia, y nos hacen
caer en la trampa de que, bueno, se trata de una cosa y en realidad se trata de otra. Se trata siempre de una estructura diferente. No existe la estructura del consumo problemático, no existe la estructura de la adicción. Bien, entonces estaría bien si sostenemos que el cachorro humano, o inclusive antes de nacer, se desarrolla de manera singular, Sí. y su vinculación o su relación con los otros que lo sostienen, que los cuidan, que lo alimentan, con esos primeros objetos de consumo, la leche materna, etcétera, es singular, es diferente en cada caso. Sí, claro. Sometida además a los accidentes de la vida. Uh-huh. Todos pasamos por las mismas vivencias. No todos pasamos por las mismas vivencias. En todo caso, dejarán una marca particular en cada uno. Pero esos accidentes, vos nombraste la leche materna, los cuidados, que una madre por X motivo no le pueda dar la teta, no lo pueda alimentar, que no pueda, que no tenga mamá y que tenga que ser maternado por otra persona. Entonces, accidentes como esos hacen que los destinos, no por ese solo dato, no es un solo dato el que determina esto, no es un solo dato el que lo determina, no es que aquel que no haya sido criado con leche, no. Eso sería sobreestimar las sustancias, que tienen importancia, pero no son lo determinante para este tipo de cuestiones. Vos decías que Lacan decía que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y que los seres humanos somos seres de lenguaje, con lo cual al nacer nacemos en una matriz, digamos, en la cual ya somos hablados, somos deseados, tenemos mandatos de todo tipo, que eso también Somos configuraría nombrados. la cuestión de las causas posibles. Sí, se pueden buscar así, pero pensemos qué es lo más propio, qué es lo que nos diferencia de otros, que es nuestro nombre. Nuestro nombre es lo más ajeno que hay. Lo ponen las madres y los padres. Nosotros nos identificamos ese nombre que nos es dado por otros sin los cuales no sobrevivíamos. Digo, para no entrar en cuestiones de la prematuración del ser humano, etcétera, etcétera, digo, para cuestiones no tan específicas del psicoanálisis, pero pensemos que alguien que no tiene quien lo críe, se muere. No, nadie puede sobrevivir sin otro. Que en principio lo cría, lo cuida, lo nombra y le habla. Hagan la experiencia de una nursería de terapia intensiva neonatal. ¿Qué es lo que dicen las enfermeras? Que les hablen. En una época que yo dirigía
un servicio de salud y consumo problemáticos en Quilmes, en un hospital materno-infantil. Habíamos hecho un programa de acompañamiento a las madres y los padres de hijos que estaban internados en terapia intensiva y además de la contención, era la sugerencia de que les hablaran a esos hijitos que estaban en estados, algunos muy, muy malos, y había una respuesta positiva en aquellos casos en que se notaba que esta práctica se llevaba adelante. Me hiciste acordar a las experiencias de René Spitz en relación a las muertes por marasmo. Pero esto era en San Francisco Solano, Quilmes. No, bueno, está bien, está buenísimo, porque es una forma de poder alojar a los padres, a las madres en esa situación y la importancia de que transmitan la palabra, ya no pueden estar con ellos, que puedan hablarles. Exactamente. De eso se trata. A ver, esta palabra alojamiento, que ahora está muy, muy de moda con nuestros pacientes consumidores de sustancias, como el ABC para que un paciente haga un tratamiento. Ya lo decía Freud. Freud en los artículos, creo que era sobre la iniciación del tratamiento, decía, la primera tarea del psicoanálisis es que ingrese en transferencia con el médico, en aquel momento estaba realizado por médicos, fundamentalmente el psicoanálisis, con el médico y con el tratamiento. Es decir, que si nosotros queremos que un paciente tenga alguna perspectiva de posibilidad, y hay que alojarlo. Darle lugar para que hable. Rafael, voy a pedir un retorno ahí a mis compañeros. ¿Sí? Fede, Rocío, Sí. ¿Cómo venimos con la columna? ¿Se escucha? Perfecto, muy interesante, sí. Ah, bueno, ¿no nos volamos demasiado? un poquito, pero bueno, estamos siguiendo ahí. Por ahí un poco. Sí. No sé si Rafael. Si Laura, ¿querés ir concluyendo con alguna más? ¿Cómo? Si querías ir concluyendo, digo, con alguna pregunta más. Me gustaría que Rafael pueda comentar, es un concepto que él siempre, o por lo menos yo que lo sigo por las redes sociales y en sus cursos, siempre menciona un concepto que es de Jacques Derrida, que es el concepto de farmacón, que me parece muy interesante como para entender denominaciones sobre la droga, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, el concepto lo acuña Platón. Vamos a pagar los derechos de autor. En el Fedro habla de el farmacón, que para Derrida luego aparece con una conceptualización muy fuerte. Jacques Derrida, un filósofo francés también contemporáneo de Lacan, en algún momento discípulo de Lacan, luego se separan. No soy derridiano, pero tomo estos conceptos porque son, me parece que muy útiles. El farmacón para Derrida es aquella cuestión que sostiene que la sustancia, una sustancia puede ser buena, mala, puede ser remedio y veneno. Esto es lo fundamental. Remedio y veneno. Alternativamente, de manera simultánea. ¿Queremos un ejemplo de eso? Lean un prospecto de un remedio. De cualquier fármaco que compren en la farmacia,
lean el prospecto y ahí se van a encontrar con este efecto de lo positivo y lo negativo del remedio y del veneno. Pero hay algo que es más interesante todavía, y es que en Platón, en este texto que les señalaba, que es el Fedro, en el Fedro es un diálogo entre Fedro, justamente es el nombre de uno de los personajes, y Sócrates, y se las hago corta, le dice, quiero leerte algo, y Sócrates nombra a ese texto escrito como el Farmacón. Es decir, para Platón, el Farmacón es un escrito. Bien, hay una cantinela, disculpen el término coloquial y un poco despectivo, con esta cuestión de que la adicción es la adicción, lo no dicho. Lo debes haber escuchado decenas de veces. Hay algunas personas en los medios masivos de televisión, de radio, que se encargan de insistir con este asunto, que sostiene que la adicción es etimológicamente lo no dicho, como si la A fuese la supresión, la falta, la ausencia. Y en realidad lo que no tienen en cuenta es que la A como negación, como supresión, es en griego, no en latín. Y adicción es una palabra de origen latino. Hola. Entonces, tenemos así por lo menos una confusión entre el griego y el latín. Pero tenemos un problema. Si la adicción es lo no dicho, es la ausencia de palabra y demás, vamos a contramano de lo que yo propongo, que es escuchar a los pacientes. Claro. Por eso en muchos lugares no se los hace hablar. No se los escucha. Bueno. Si queremos un ejemplo de eso, pensemos en la inmensa mayoría de llamados poetas malditos. Baudelaire, Henri Michelet, Arthur Conan Doyle, etcétera, etcétera, etcétera. Burroughs. Todos grandes consumidores de sustancias. Y con una relación con la palabra absolutamente estrecha, muy fina, de mucho respeto con la palabra. Entonces, creo que a esta altura del partido seguir sosteniendo que la adicción es lo no dicho, etcétera, etcétera, me parece que es tiempo de dejarlo de lado. Está bueno, está bueno. Lo que comentás, Rafael, estamos con el tiempo que nos corre en la radio y no podemos seguir mucho más con la conversación. Y además ahí está ligado, no sé que hay como una interferencia. Rafael, yo quería saludarte para cerrar, quería agradecerte, y bueno, y por ahí establecer algún lazo a futuro con alguno de los lugares en donde vos estás trabajando, como para continuar pensando y difundiendo el psicoanálisis, estas prácticas, y bueno, esto, ¿cómo lo ves? Cuando gustes. Compañeros del piso, y una próxima vez te vamos a invitar para que conozcas la radio en el piso, porque vos estabas
estaba dispuesto a venir y eso siempre nos pone muy contento que se acerquen al barrio a conocerlo también. La próxima será allí y espero que haya debate, porque no hubo mucho debate. Es que se hace complicado el tema de que cada uno en su lugar esté, digamos, se hace medio difícil. En la radio la experiencia es totalmente distinta. Bien, esperaremos a hacerla presencial. Esto se parece más al diván que al escritorio. Me parece bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludarte, un fuerte abrazo y muy buen comienzo de semana, Rafael, y agradecerte. Hola, compañeros. Sí. Ahí cerramos, Fede. Un poco lejos. Lauren, te agradecemos por esta nota y bueno, por tu columna como siempre todos los lunes. Bueno, gracias a ustedes y que tengan un lindo comienzo de semana y saludos a todos Soldati y a nuestra audiencia, por supuesto. Perfecto, Lauren, igualmente. Abrazos. Así pasa nuestro compañero Lauren Sadriense en Consumos y Salud Mental, su columna, con su invitado Rafael Arteaga, psicoanalista. 10:41 de la mañana, nos vamos a una tanda y volvemos con más. Inicio de espacio publicitario.